Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ha sido diputado nacional, dirigente del Partido Voluntad Popular, fue presidente del Parlamento venezolano, la persona más joven en ocupar dicho cargo, presidente encargado de Venezuela, uno de los líderes de la oposición, vive hoy en Estados Unidos en el exilio. Hay elecciones en Venezuela ahora, el 28 de julio. Juan Guaidó está con ustedes y con nosotros y a quien saludamos desde ya. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de conversar con toda su audiencia. 28 de julio, día clave. Hay elecciones en Venezuela y podría perder el poder después de tantos años el chavismo, el madurismo, todo lo que se conoce como estos ismos en Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad que la oposición gane estas elecciones? Porque en otras elecciones anteriores se había dicho que la oposición podía ganar, que estaba a punto, que las encuestas, y terminaba ganando el chavismo. ¿Podría ganar la oposición en esta oportunidad? Muy interesante la pregunta, porque el próximo 28 de julio tenemos una nueva oportunidad de recuperar la democracia en Venezuela. Difícil llamarlo incluso elección, después de la ilegal inhabilitación, que es más persecución judicial, por ejemplo, a María Corina Machado, al no permitir la participación de más de 4 millones de venezolanos y el exilio de participar, es decir, no abrieron registro electoral, modificaron los centros de votación, la persecución a la disidencia y a la oposición en general en Venezuela. Pero a pesar de todo eso, sí tenemos una oportunidad de recuperar la democracia en Venezuela, porque si hoy algo que nadie duda, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, es que Maduro es minoría, que Maduro no tiene respaldo popular, que a pesar de que esa persecución y todo el régimen de terror que ha sembrado y que hoy está llevando Maduro adelante, hemos resistido, que nos unificamos una vez más en la alternativa democrática y la oposición venezolana en torno, no a una candidatura incluso, sino a un movimiento de unidad que hoy representa Edmundo González Urrutia, hasta hace un mes y medio desconocido, pero que con ese esfuerzo de primaria, de unidad, de desprendimiento de María Corina Machado y de toda la oposición, hoy tenemos una nueva oportunidad de ser libres, de ejercer nuestro derecho al voto, que no está garantizado, pero con ir al 28 lo estamos defendiendo en sí mismo. Así que, de nuevo, incluso no es algo semántico, por cierto, es tratar de describir lo que va a pasar el próximo 28 de julio cuando enfrentamos un régimen como el de Maduro. Pero llama la atención porque el candidato de la oposición es Edmundo González. Edmundo González Urrutia tiene 74 años, fue designado como una especie de candidato de consenso en reemplazo de María Corina Machado y no lo conocía nadie prácticamente. Era una persona que no era muy popular o nada de popular. ¿Qué va a pasar? Van a elegir a un desconocido que ahora a lo mejor es recientemente conocido, tiene posibilidades electorales una persona desconocida frente a Maduro. Es una especie de, para las personas que tienen memoria, una especie de cámpora a la Argentina, decir, gano yo, renuncio para que venga otro u otra, María Corina Machado u otra. ¿Eso es o no? ¿Una especie de juego de ajedrez? Muy interesante el planteamiento, porque, de nuevo, Edmundo González Urrutia lo dices muy bien, hasta hace un mes y medio absolutamente
desconocidos. Pero el fenómeno de lo que sucede en Venezuela es tan interesante, tan poderoso, que una persona absolutamente desconocida le fueron trasladados todos los votos, el endoso completo, no solamente de la popularidad de la líder electa el 22 de octubre en primaria María Corina Machado, sino de toda la oposición. Hoy ninguna encuesta da ganando a el dictador Maduro. Tiene ventaja de Edmundo González por encima de 40 puntos. Nunca antes visto, por cierto, en 25 años, y difícilmente visto alrededor del mundo una ventaja tan abrumadora de una persona desconocida hasta hace un mes y medio. Pero de nuevo, no solamente saber quién tiene más votos. Hoy nadie duda que la oposición tiene más votos. Todo lo que estamos es a la expectativa de lo que ha sido en el pasado el ataque de Nicolás Maduro. La gran pregunta entonces es, ¿podemos cobrar? ¿Qué significa cobrar en términos de lo que electorales venezolanos? Bueno, hacer valer esa expresión popular a sabiendas de que Maduro es capaz de perseguir, de torturar, de inhabilitar. Sucedió en Barinas, terruño del chavismo, para los que no sepan, el estado natal de Hugo Chávez. Desde el 99 a la fecha, ninguna persona con un apellido diferente a Chávez había gobernado ahí. Y en el 2021 perdieron 2 veces en 50 días, porque perdieron el respaldo popular. ¿Qué fue lo difícil? Que ganó, en ese caso, Freddy Superlano, lo inhabilitaron luego de haber ganado y reconvocaron elecciones. De nuevo, no estamos especulando que pudiera Maduro robar o no robar una elección. Estamos luchando para poder hacer valer el resultado que ya de antemano sabemos. Y no porque estemos cantando ni ya ganando ni triunfalistas, no. Porque ahí está claramente reflejada la expectativa de cambio. El reto, de nuevo, poder hacer valer toda esa expresión popular a través del derecho al voto. Pero, ¿qué seguridades tienen que se van a realizar comicios limpios, transparentes, que sean seguros? No solamente que la gente vaya a votar con tranquilidad, que emita el voto sin ningún peligro, sino que además el recuento sea un recuento transparente cuando, por ejemplo, observadores internacionales han sido rechazados, por ejemplo, los observadores europeos, y la oposición no tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué dicen que pueden ganar? No, exactamente, todo lo contrario, Rafael. Estamos contando con que Maduro va a buscar robar votos. Estamos contando con que Maduro ya ha perseguido, no es que pudiera perseguir la oposición, no. Ya persiguió a María Corina, a Corina Lloris, la segunda propuesta para ser candidata. Ayer metieron preso a 2 personas del equipo de campaña de María Corina, el día sábado a 3 personas del equipo de campaña del estado Vargas, por cierto, mi estado natal en Venezuela. No es competitiva esta elección, es más, no podemos llamarla elección. Es un evento para disputar el poder y poder ejercer mayoría en Venezuela y así provocar una transición pacífica y democrática en nuestro país. Porque creemos que podemos hacer valer y hacer respetar nuestro derecho al voto y la mayoría que somos los que queremos cambio en Venezuela. Porque estamos organizados, porque tenemos presencia de testigos o defensores del voto en cada mesa, en cada centro de votación a lo largo y ancho del país, porque sabemos que Maduro no tiene respaldo popular, porque hoy está señalado como un dictador, porque hoy tiene también presión internacional, afortunadamente, y gracias al esfuerzo que han hecho muchísimos presidentes y expresidentes, como el caso del presidente Piñera en su momento, y adicionalmente porque también hemos aprendido como resistencia democrática. En el pasado, en el 2018, por ejemplo, no convalidamos y no fuimos al proceso electoral, sí, deslegitimamos a Nicolás Maduro, pero no fue suficiente. Así que hoy tenemos que dar pasos incluso audaces y adicionales en el marco democrático para poder llegar al anhelo que todos queremos, que es estabilizar y restaurar nuestra democracia. Y mira, incluso en mi caso, yo quiero regresar a mi país. Yo hoy me encuentro en el destierro, perseguido político por una dictadura, cosa que también, por cierto, saben muy bien los chilenos porque sufrieron en carne propia lo que es ser perseguidos, exilados o desterrados de su país por razón política. Y es el anhelo de millones, 8 millones de migrantes y refugiados que queremos regresar, y hoy vemos una oportunidad en el 28 de julio. ¿Cuántos generales hay en el ejército venezolano? Se dice que 1.000, 2.000, ¿cuántos son? Son más de 1.000. La cifra exacta ya pero hace 20 años, evidentemente, ascender a general no solamente era símbolo de trayectoria, de respetabilidad, de honorabilidad, de desempeño, de meritocracia. Hoy es un símbolo de lealtad a la dictadura, de lealtad al poder de facto que representa el régimen de Maduro, a sabiendas de que dependen directamente su permanencia y su estadía en el poder del estamento militar. Eso va a ser un factor muy clave de cara al 28 de julio.
Maduro sabe que sustenta o está sostenido su régimen sobre la cúpula del régimen militar. ¿Por qué digo la cúpula? Porque el resto de la tropa, sargentos, tenientes, rangos bajos, tienen los mismos problemas que todos los venezolanos, su familia en el exilio, falta de servicios básicos, agua, luz, comida, costo de la vida, persecución incluso. La mayoría de los presos políticos hoy en Venezuela son militares, al expresar descontento de lo que pasa en Venezuela. Así que esa variable y ese factor va a ser clave también de cara al 28 de julio y por eso han multiplicado el número de generales o de la élite los militares que sostienen a Maduro. Vamos a hacer un pequeño alto, le voy a dejar la pregunta planteada. ¿Desde cuándo que las dictaduras pierden elecciones? Salvo Pinochet, que perdió un plebiscito, pero en general las dictaduras no pierden elecciones. La pregunta acerca del número de generales justamente tenía este sentido, es decir, una fuerza civil, dictatorial, más los militares, ¿por qué va a ser derrotada por un voto? Si eso no existe, ¿por qué tendría que ser una excepción, salvo la de Pinochet, digo, una excepción ahora a Venezuela? Hacemos un pequeño alto, volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Juan Guaidó y la pregunta quedó planteada. ¿Desde cuándo que una dictadura pierde una elección? ¿Por qué si tienen el dominio de la fuerza militar van a abandonar el poder? ¿Cuál es la razón? ¿Qué incentivo tienen si tienen todo el poder, qué incentivo tienen para irse? ¿O es que el voto para ellos hoy día significaría el elemento decisivo para abandonar el poder? Yo creo que esa pregunta es clave. Yo creo que el voto, o como lo he dicho durante la entrevista, el derecho al voto, a exigir nuestros derechos, no solamente el del voto, sino en general a vivir en libertad y en democracia, son la clave. La movilización popular, el ejercicio de esa mayoría. Tú decías el caso de Pinochet, allá en Chile, también sucedió en Serbia, de Milosevic, pero no solamente fue el ejercicio del derecho al voto, y atención con esto, no solamente, es decir, el ejercicio de mayoría, generando los incentivos para que no abandonen el poder voluntariamente. Ningún dictador va a abandonar el poder voluntariamente, mucho menos Maduro, que ya ha arriesgado a asesinar, torturar, ser señalado por la Corte Penal Internacional, ser sancionado. Sus vínculos son con Nicaragua, Cuba, Rusia, obviamente Irán, entre otros. Es decir, no solamente los malos, sino también los muy malos del mundo entero. Así que para nosotros, insisto, y esto quiero ser muy enfático, no es una elección lo que está sucediendo el 28 de julio en Venezuela, es una oportunidad de movilización que viene a sumar a lo que ha sido todos estos años de lucha y de asistencia cívica, la presión diplomática, todo lo que ha sido la presión internacional, todo lo que ha sido el relacionamiento y la oferta de salida. Y utilizas una palabra muy clave, Tomás: incentivos. Los incentivos tienen que ver con los buenos y con las presiones. Es decir, los buenos tienen que ver, y hay una frase, por cierto, que se atribuyen a Ramiro Valdés, hablando precisamente de Chile. Para los que no saben quién es Ramiro Valdés, el torturador número 1 de Cuba, con relación directa con Maduro, que habla de el mundo post-Pinochet. Cuando habla del mundo es de su mundo, de los dictadores, de lo que le sucedió a Pinochet luego que abandonó el poder, ¿no? Para los dictadores es una referencia al contrario, es decir, no abandonar el poder porque pudieran tener consecuencias en el futuro. Sabiendo todo esto,
y todo este escenario para nosotros es una oportunidad, insisto, de ejercer mayoría y construir los incentivos, tanto de presión como de los buenos, es decir, lo que llaman los puentes de plata o poder tener espacios en algunos otros sitios a la dictadura y, atención, no solamente a Maduro, porque Maduro el 28 de julio, quiera o no, cede el poder, bien sea a los ciudadanos por el ejercicio de mayoría, a los militares que los sostienen en el poder, que tienen que tomar una decisión ese día, a quien cuenta los votos. Entonces es un momento estelar para poder provocar una transición. De nuevo, no estamos solamente esperando de la buena voluntad de una dictadura que quiere abandonar el poder, cosa que no va a ser de nuevo de buena voluntad y mucho menos de manera inocente. Hay que construir todos los escenarios y todos los incentivos para lograr provocar esta transición. Vamos a eso. Para ustedes, para la oposición, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, los máximos dirigentes, los jefes de las fuerzas de inteligencia, los altos jefes militares son delincuentes, han cometido delitos. Ustedes lo han dicho varias veces. ¿Están dispuestos a una amnistía para que abandonen el poder? ¿Están dispuestos a dejarlos irse a otro país, Rusia, Cuba, el que sea, para negociar el abandono del poder? Y si esto es así, ¿ya le han mandado mensajes de que pueden perder las elecciones sin correr riesgos personales? Este tipo de riesgos personales. Mira, no solamente nosotros, Estados Unidos, donde yo me encuentro hoy lamentablemente en el exilio, pero afortunadamente porque estoy vivo y libre para seguir luchando, señala a Maduro como terrorista y como vinculado al narcotráfico, a Diosdado Cabello, la Corte Penal Internacional. Es decir, solamente lo dice la oposición, hay un señalamiento directo de investigaciones a cada uno de estos miembros. Para los venezolanos la prioridad es recuperar nuestro país, la democracia, el vivir bien, por lo cual, sí, sin duda alguna, la posibilidad de una transición incluye puentes de plata, que no es, por cierto, olvido, que no es que no va a haber justicia en Venezuela, pero podemos hablar de justicia transicional, podemos hablar de un proceso de amnistía. Y si tú le preguntaras esto, Tomás, a los venezolanos, si estarían dispuestos a que Maduro se fuera a vivir a Cuba, por ejemplo, y que recuperemos la democracia, en Venezuela tenemos una frase que es hacer una vaca, es decir, hacer una recaudación para que todos aporten algo y comprar el pasaje. Yo creo que alcanzaría para comprar el avión, si los venezolanos se ponen de acuerdo y si él está dispuesto a irse. Así que creo que incluso esto sería clamor popular. Más allá de que, insisto, hay procesos de justicia abiertos que tienen que llegar a término. Ya, pero una cosa es incompatible con la otra. Es decir, amnistía o proceso de justicia, y el término de un proceso de justicia es una sentencia, y si alguien es responsable, sentencia condenatoria. Por lo tanto, amnistía, indulto, algo van a tener que hacer si es que pierde las elecciones Maduro. Claro, pero sería injusto generalizar, ¿no? Entonces, habría que ir de nuevo, caso por caso. ¿Quién está dispuesto? Y tú mencionaste algunos, a facilitar la transición. Y de nuevo, el proceso político no puede colidir con el de justicia. Y eso es esencial en todo el proceso de justicia universal, justicia transicional, entre otras cosas. De lo que estoy hablando yo y de lo que puedo hablar, sí, es de la parte política, de la parte transicional, de la parte de la necesidad de un cambio urgente en Venezuela e incluso la expectativa de los venezolanos de recuperar el país. De nuevo, y no podemos generalizar, porque ahí incurriríamos, digamos, en error, pero ¿quién de todos estos personajes y con cuáles hay comunicación? Y lo puedo hablar, en el 2019 había con muchos estaban dispuestos a abandonar, muchos estaban dispuestos algunos lo hicieron, algunos no, algunos se echaron para atrás, como hicimos en Venezuela. Entonces, mira, te puedo garantizar, Tomás, que en este momento está pasando algo muy similar en Venezuela. Hay muchos dispuestos a abandonar a Maduro, hay muchos dispuestos a lograr hacer diferencia, y el reto va a ser, de nuevo, producir los incentivos correctos de cara a una movilización masiva y popular y lograr la transición en Venezuela. En febrero de este año murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero en el sur de nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Sebastián Piñera? Antes de su muerte, de su trágica desaparición física, precisamente estábamos conversando sobre la posibilidad de ayudar a Venezuela, de respaldar el proceso de cara al 28 de julio, de la importancia de mantener un candidato o una candidata en ese momento unitaria
inscrita para desafiar a la dictadura, de no asumir este proceso con ingenuidad. Mucho lo hemos conversado hoy. Precisamente estábamos conversando con el presidente Piñera, que siempre de manera desprendida, muy desprendida, valiente, corajuda, estuvo dispuesto a apoyar a Venezuela, incluso el día antes de su desaparición física. Para mí, un amigo, una gran pérdida para Latinoamérica, sin duda para la lucha democrática en Venezuela, y hasta el último día, para mí un héroe. Para mí un héroe es quien actúa con desprendimiento, para mí un héroe es quien actúa pensando en los demás, y así lo demostró siempre el presidente Piñera. ¿Conversaron el día anterior a la muerte? Y no solamente conmigo, con un grupo de expresidentes y con un grupo de líderes latinoamericanos haciendo tareas, haciendo trabajo para de nuevo facilitar, ayudar, apoyar al proceso democrático en Venezuela. Fue muy criticado Sebastián Piñera cuando fue a Cúcuta, criticado incluso por su propio sector, no solamente por la oposición que tenía en ese momento, y se dijo que había sido una acción no solamente temeraria, haberse comprometido con eso, sino que fue un incentivo para que llegaran muchos migrantes venezolanos a Chile. Lo pasó mal Sebastián Piñera con ese viaje a Cúcuta en Chile. Mira, uno de los retos de la democracia, o de recuperar la democracia, como estamos intentando en Venezuela, es contar con más apoyos internacionales. Ojalá hoy tuviéramos un Sebastián Piñera dispuesto a ir a la frontera o a Venezuela a visibilizar lo que pasa, a señalar a Maduro como dictador, a seguir aumentando el caudal necesario de ayuda humanitaria hoy en Venezuela. Los demócratas tienen contrapesos internos, tienen críticas internas, cosa que no pasa en dictaduras o en regímenes autoritarios. Naturalmente, la oposición interna, el presidente Piñera, iba probablemente a criticar. Quiero reivindicar ese accionar del presidente Piñera, y quiero narrarles cómo lo vimos los venezolanos, precisamente como un valiente, como un hombre desprendido, como un hombre que atendió a los más vulnerables, que buscó movilizar ayuda humanitaria hoy todavía necesaria, y precisamente prevenir la masiva migración que se generó en Venezuela. Todo lo contrario, lo que genera hoy la migración masiva en Venezuela es la existencia de una dictadura, es las condiciones críticas de vida del venezolano, y que llama la atención a esto. La visión del presidente Piñera de enfrentar una dictadura, de atender a los más vulnerables, era la solución correcta. El relacionarse con una dictadura simplemente la prolifera. Si no, pregunten o vean lo que están pasando, por ejemplo, en Europa. Pensaron que el relacionamiento de cara a Putin era económico, era con un gasoducto, y todo lo contrario, alimentaron de una manera el monstruo y generó lo que estamos viendo hoy en el mundo entero. Para mí y para los venezolanos, una muestra de valentía, insisto, de desprendimiento, y sobre todo, insisto, ojalá tuviéramos hoy un presidente Piñera dispuesto a estar parado cerca de Venezuela, ayudando, atendiendo a los más vulnerables y poniendo un grano de arena de cara a la democracia. Hace falta mucho más de eso para rescatar no solamente la democracia en Latinoamérica, sino también atender la crisis que tenemos hoy de liderazgo en el mundo entero. Vamos a hacer un último alto, nos queda poco tiempo. 2 preguntas que vamos a plantear enseguida. La posición dentro de los presidentes latinoamericanos de Gabriel Boric, que es distinta a los demás, y lo que ha pasado lo que pasó en Chile con un exteniente venezolano, con Ronald Ojeda, que fue brutalmente secuestrado y asesinado, y la respuesta del régimen venezolano. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Estamos conversando con Juan Guaidó y quedaron preguntas planteadas. La primera, en la izquierda latinoamericana. No me voy a referir a Díaz-Canel de Cuba o a Daniel Ortega en Nicaragua, sino que Lula, Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México, antes los Kirchner en el caso y después Alberto Fernández en Argentina, que tenían una aproximación a Venezuela amable, aterciopelada. La excepción es Gabriel Boric, que ha criticado al régimen venezolano. ¿Cómo ven ustedes esta posición distinta de Gabriel Boric con respecto a todos los demás? Mira, primero se agradece el ser consistente con lo que es la violación de derechos humanos en Venezuela, que hoy se mantiene, que hoy lamentablemente sigue con torturados, perseguidos, de repercusión directa en lo que es el crimen organizado en la región, también en el flujo migratorio. El relativizar a una dictadura lleva a normalizarla, que es precisamente lo que hacía los Kirchner, lo que hacía Alberto Fernández recientemente, incluso López Obrador, o el mismo Lula y Petro. Por eso creo que la aproximación a una dictadura no es ideológica. Creo que el gran dilema hoy, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, no es entre izquierdas y derechas, entre democracias y dictaduras, entre autocracias y la posibilidad de recuperar la libertad, de una interdependencia sana entre naciones, entre obviamente la autodeterminación de cada uno de los pueblos, pero también el soportarse de una manera no solamente económica, obviamente, sino de progreso y bienestar, de justicia en la región. Así que las voces cónsonas, consistentes, como el presidente Boric, se agradece. Y el gran reto creo que tiene el político latinoamericano, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, es acompañar con la acción su verbo. Y ahí es donde creo que va a estar la diferencia de fortalecer las instituciones en la región, mejorar la, de nuevo, relación entre nuestras naciones, y no simplemente, insisto, que sea una relación de cara desde el punto de vista ideológico, absolutamente dañino y debo decir anacrónico en este momento que está atravesando el mundo entero, sino con respecto a derechos, con respecto a libertades, con respecto a acceso y, por supuesto, poder generar bienestar y progreso en la región. El 21 de febrero en Santiago fue secuestrado un exteniente venezolano, Ronald Ojeda, estaba con su familia a las 3 de la mañana. No solamente fue secuestrado por un comando que se hicieron pasar por policías chilenos, pero tenían acento venezolano, obviamente no eran policías chilenos. Ronald Ojeda fue secuestrado, fue asesinado y 10 días después fue encontrado bajo una losa de cemento. Las autoridades chilenas, el Ministerio Público chileno sostiene que hay un móvil político, porque se descartaron todos los otros móviles. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a hacer Venezuela? Hasta el momento no hay colaboración, hay 2 personas que están sindicadas como los responsables y se dice que estas personas responsables están en Venezuela, pero Venezuela al parecer no coopera para ubicarlos, detenerlos y ha dicho que incluso que si son detenidos no van a ser extraditados. Mira, Tomás, voy más allá. No solamente es lo que sucede con el teniente Ojeda, es el mensaje que se envía a todos los disidentes, a todos los exilados, a los millones de perseguidos hoy por la dictadura de Maduro, directa e indirectamente. Creo que ahí precisamente radica la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Recordemos que eso además vino luego de la firma de un convenio por parte del subsecretario Monsalve, si no me equivoco su apellido. Entonces, no es consono decir que Venezuela viola derechos humanos. Los perpetradores de la violación de derechos humanos son precisamente los cuerpos policiales o de persecución de la dictadura y firmas un convenio policial. Hoy nosotros tenemos nuestras serias dudas de que ese tipo de convenios pueda llevar información o pudo haber llevado información, por ejemplo, en la detección del teniente Ojeda y, por supuesto, su posterior secuestro y asesinato, que según Fiscalía chilena hoy apunta directamente a Caracas. A través de la ejecución del Tren de Aragua, nosotros hemos denunciado que la dictadura de Maduro utiliza y terceriza la violencia, primero en Venezuela con los llamados paramilitares urbanos, los llamaron colectivos, antes círculos bolivarianos, por ejemplo, que utilizaban para reprimir a las protestas, que utilizaban para perseguir a la disidencia. Así que esto sería una práctica transnacional en este momento. Así que queremos llegar hasta la última de sus consecuencias este caso, porque como podrás imaginar, todo el que está exilado, perseguido por la dictadura de Maduro, se vio reflejado en ese crimen terrible, lamentable, doloroso del teniente Ojeda, y que de alguna manera se advirtió
Y de alguna manera lo que decía el presidente Piñera, que en paz descanse, con la visión de no tolerar dictaduras enclavadas en el medio del continente, era acertada. Hay hoy una proliferación de crimen organizado producto de lo que está pasando en Venezuela. Así que nuestro gran llamado entonces, por ejemplo, el presidente Boris, es a acompañar esta denuncia que ha hecho de violación de derechos humanos con la acción. No esperen ningún tipo de buena voluntad y mucho menos buena fe de Tarek William Saab, por ejemplo. Eso no es una fiscalía. Eso depende directamente de la dictadura de Maduro. Eso además no hay forma de verificar la veracidad de los datos que pasan. Y si los pasan, lo van a hacer de manera distorsionada. Estoy seguro que ellos mismos están resguardando y dando refugio a criminales. Ya lo han hecho con la disidencia de la FARC, ya lo han hecho con el ELN, ya lo han hecho incluso con Hamas, por ejemplo, y Hezbollah dándoles pasaportes. Así que esto no sería muy diferente. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo desde la distancia. Gracias, Tomás. Saludos a todos. Juan Guaidó, fue actual presidente encargado de Venezuela, en el exilio en Estados Unidos, a la espera de las elecciones en Venezuela el próximo 28 de julio. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.